20.000 leguas de viaje submarino. Escrito por Julio Verne. Narrado y producido por Ada Luna. Capítulo 17. Una selva submarina. Habíamos llegado por fin a los lindes de aquella selva, una de las más bellas, sin duda, del inmenso dominio del capitán Nemo. La consideraba como suya, atribuyéndose sobre ella los mismos derechos que los primeros hombres tuvieron durante la época primitiva del mundo. ¿Quién le hubiera disputado, por otra parte, la posesión de aquella propiedad submarina? ¿Quién más audaz que él hubiera venido hacha en mano a desmontar aquellas umbrosas espesuras? Componíase la selva de grandes plantas muy frecuente, y tan pronto como hubimos penetrado en ellas, llamó la atención de mis miradas una singular disposición de las ramificaciones, disposición que yo no había observado hasta entonces. Ninguna de las hierbas que alfombraban el suelo, ninguna de las ramas que brotaban de los arbustos se enredaba, ni se encorvaba, ni se extendía en sentido horizontal. Todas subían hacia la superficie del océano. No había filamentos, ni hojas a manera de cinta, que no se mantuviesen en posición erguida como varillas de hierro. Aquel era el reino de la verticalidad. No tardé en acostumbrarme a tan extraña disposición, así como a la oscuridad relativa que nos envolvía. El suelo de la selva estaba sembrado de cantos agudos difíciles de evitar. La flora submarina me pareció bastante completa, y más rica todavía que lo hubiera sido bajo las zonas árticas o tropicales, donde sus productos son menos numerosos. Pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí, equivocando los zoófitos con las hidrófitas y los animales con las plantas. ¿Quién no se hubiera engañado? ¿La fauna y la flora se tocan tan de cerca en el mundo submarino? Observé que todas aquellas producciones del reino vegetal no estaban adheridas al suelo, sino por una especie de basamento superficial, desprovistas de raíces, indiferentes a todo cuerpo sólido, arena, concha o guijarro que las sostiene. Le piden tan solo un punto de apoyo, pero ninguna vitalidad. Estas plantas no proceden sino de sí mismas, y el principio de su existencia está en el agua que las mantiene y nutre. La mayor parte tenían, en vez de hojas, unas tiras de formas caprichosas circunscritas, en una corta gradación de colores: el rosado, el carmín, el verde, el aceitunado y el pardo. Volví a ver, pero no ya desecadas como las muestras del Nautilus, las padinas o colas de pavo desplegadas en abanico que parecían solicitar la brisa, las ceramias de color escarlata, las laminarias alargando sus tiernos retoños comestibles, las nereocísteas filiformes y onduladas que se abrían a una altura de 15 metros, ramilletes de acetabularias cuyos tallos crecen por el vértice, y muchas otras plantas pelágicas, todas desprovistas de flores. Curiosa anomalía, extraño elemento, ha dicho un ingenioso naturalista, donde el reino animal florece y donde el vegetal no produce flores. Entre aquellos diferentes arbustos, grandes como los árboles de nuestras zonas templadas, y bajo su húmeda sombra, se agrupaban verdaderas zarzales de flores vivas, setos de zoófitos sobre los cuales se abrían las meandrias, listadas de surcos sinuosos, las criofíleas amarillentas de tentáculos diáfanos, las aglomeraciones de zoantarios asemejando el césped, y para completar la ilusión, los peces moscas revoloteaban de rama en rama como un enjambre de colibrís, mientras que los amarillos lepisacantos, de mandíbula erizada y escamas agudas,
Los dactilópteros y los monocentros se levantaban bajo nuestros pasos como un tropel de conchas. Hacia la 1, el capitán Nemo dio la señal de alto, lo cual me satisfizo bastante, y nos tendimos bajo un dosel de alarias, cuyas largas tirillas adelgazadas se levantaban como saetas. Me pareció delicioso este instante de reposo, no faltándonos más que el encanto de la conversación. Pero era imposible hablar ni responder. Me limité tan solo a acercar mi gran cabeza de cobre a la de Conseil, y vi los ojos de este buen muchacho brillar de contento. En señal de satisfacción, se agitó en su escafandra del modo más cómico del mundo. Después de 4 horas de semejante paseo, me sorprendió mucho el no sentir unas violentas ganas de comer. Yo no puedo decir en qué consistía esta disposición del estómago, pero en cambio experimentaba un insuperable deseo de dormir, como suele suceder con todos los buzos. Por eso mis ojos se cerraron muy pronto bajo su espeso cristal, y caí en una invencible somnolencia, que solo el movimiento de la marcha había podido contener hasta entonces. El capitán Nemo y su robusto compañero, extendido en medio de aquella agua cristalina, nos daban el ejemplo para dormir. No me es posible calcular el tiempo que estuve sumido en aquel profundo sopor, pero cuando me desperté, me pareció que el sol descendía hacia el horizonte. El capitán Nemo estaba ya despierto y comencé a desperezarme, cuando una aparición inesperada me hizo poner súbitamente de pie. A algunos pasos, una monstruosa araña de mar de 1 metro de altura me miraba con sus ojos extraños, pronta a arrojarse sobre mí. Aunque mi escafandra fuese bastante gruesa para defenderme de las mordiduras del animal, no pude reprimir un movimiento de horror. Conseil y el marinero del Nautilus se despertaron entonces. El capitán Nemo enseñó el asqueroso animal a su compañero, quien le asestó con la escopeta un violento culatazo. Y pronto vi las horribles patas del monstruo retorcerse en convulsiones terribles. Ese encuentro me hizo pensar que otros animales más temibles debían frecuentar aquellos fondos oscuros, y que mi escafandra no me protegería contra sus ataques. No se me había ocurrido esto hasta entonces, y resolví estar alerta. Suponía yo, además, que aquel descanso indicaba el término de nuestro paseo, pero me equivocaba, porque al contrario, en vez de regresar al Nautilus, el capitán Nemo prosiguió su atrevida expedición. El suelo seguía deprimiéndose, y su pendiente, cada vez más pronunciada, nos condujo a mayores profundidades. Debía ser aproximadamente las 3, cuando llegamos a un estrecho valle abierto entre altas paredes verticales y situado a 150 metros del fondo. Gracias a la perfección de nuestros aparatos, sobrepujamos en 90 metros el límite que la naturaleza había impuesto hasta entonces a las excursiones submarinas del hombre. Digo 150 metros, aunque ningún instrumento me permitió evaluar esta profundidad, pero yo sabía que aún en los mares más límpidos, los rayos solares no pueden penetrar más allá. Y precisamente la oscuridad se hizo profunda, no siendo visible a 10 pasos objeto alguno. Yo andaba a tientas cuando vi brillar de repente una luz blanca y vastamente viva. El capitán Nemo acababa de poner en acción su aparato eléctrico, imitándole luego su compañero. Conseil y yo seguimos este ejemplo, para lo cual establecí, por medio de un tornillo, la comunicación entre la bobina y el serpentín de cristal. El mar, entonces alumbrado por nuestras 4 linternas, se iluminó en un ratio de 24 metros. El capitán Nemo continuó penetrando en las oscuras profundidades de la selva, cuyos arbustos se iban aclarando cada vez más.
observé que la vida vegetal desaparecía más pronto que la animal. Las plantas pelágicas abandonaban aquel suelo, que para ellas se tornaba árido, en tanto que pululaba todavía por allí un número prodigioso de animales zoófitos, articulados, moluscos y peces. Mientras seguíamos andando, se me ocurrió que la luz de nuestros aparatos Ruhmkorff debía atraer necesariamente a algunos habitantes de aquellas capas sombrías, pero no se acercaban a bastante distancia para el alcance de unos cazadores. Varias veces se detuvo el capitán Nemo para echarse la escopeta a la cara, pero después de estar apuntando durante algunos momentos, la recogía para continuar la marcha. Por último, esta maravillosa excursión concluyó hacia las 4, viéndonos detenidos por un muro de soberbios peñascos. Masa imponente, amontonamiento de gigantescas rocas, enorme acantilado de granito, lleno de grutas oscuras, pero que no ofrecía ninguna subida practicable. Eran los cantiles de la isla de Crespo. Era la Tierra. Detúvose de pronto el capitán Nemo, dándonos la señal de alto, y por más deseos que tuviera yo de trepar por aquella muralla, no pude hacer otra cosa que detenerme. Allí terminaban los dominios de nuestro jefe. No quería trasponerlos. Más allá existía esa porción del globo que no debía volver a pisar con su planta. Nuestro regreso comenzó. El capitán Nemo se había puesto de nuevo al frente de su pequeña comitiva, marchando siempre sin vacilar. Me pareció que no seguíamos el mismo rumbo para volver al Nautilus. El nuevo camino, muy pendiente y por consiguiente penosísimo, nos acercó con rapidez a la superficie del mar. Sin embargo, este regreso a las capas superiores no fue tan súbito que pudiera causar una disminución brusca de presión, porque esto hubiera podido ocasionar trastornos graves en nuestro organismo, determinando ciertas lesiones internas que tan fatales son para los buzos. Pronto reapareció y creció la luz del día, y como el sol estaba ya bajo en el horizonte, la refracción volvió a teñir con irisado anillo los contornos de los objetos. A 10 metros de profundidad caminábamos entre un enjambre de pececitos de toda especie, más numerosos que las aves en el aire, más ágiles también, pero ninguna caza acuática digna de recibir un tiro se había ofrecido a nuestra vista. En aquel momento noté que el capitán Nemo seguía con la escopeta apuntada a algún objeto que se movía entre los zarzales. El tiro salió, escuché un débil silbido y un animal cayó herido de muerte a algunos pasos. Era una magnífica nutria de mar, único cuadrúpedo exclusivamente marino. Tenía 1,5 metros de longitud y debía ser de gran precio porque su piel, de color pardo extraño por el lomo y plateada por debajo, constituye una de esas pieles tan solicitadas en los mercados rusos y chinos, asegurándole lo lustroso y delicado de su pelo un valor por lo menos de 2.000 francos. Mucho admiré a aquel curioso mamífero de cabeza redondeada, ojeras cortas, ojos circulares, bigotes blancos y semejantes a los del gato, pies palmeados y con uñas y rabo peludo. Este precioso carnívoro, cazado y perseguido por los pescadores, es cada día más raro, habiéndose refugiado principalmente en las porciones boreales del Pacífico, donde probablemente no tardará en extinguirse su especie. El compañero del capitán Nemo cargó la nutria sobre sus hombros y volvimos a emprender nuestro camino. Durante 1 hora se desarrolló bajo nuestras plantas una llanura arenisca, cuyo suelo se elevaba con frecuencia a menos de 2 metros de la superficie del mar.
Entonces vi nuestras imágenes claramente reflejadas sobre esta superficie, cual en un espejo. Aparecer en sentido inverso, reproduciendo nuestros movimientos y nuestros ademanes con toda identidad, pero con la indiferencia de andar con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba. El espesor variable de las grandes olas de fondo causaba sobre la misma superficie otro efecto muy notable, a saber, la apariencia de espesas nubes que se formaban y desvanecían rápidamente, advirtiéndose hasta el espumoso y blanco cabrilleo que al quebrarse producían. También se divisaba el paso veloz de las sombras que las grandes aves proyectaban en las aguas al pasar sobre nosotros. Aquí fui testigo de uno de los mejores tiros que hayan podido conmover las fibras de un cazador. Un ave corpulenta, de anchas alas, perfectamente visible, se acercaba cerniéndose hasta que, llegada a algunos metros sobre las aguas, el compañero del capitán Nemo la apuntó y disparó. Cayó el animal herido de muerte, viniendo a parar en su descenso al alcance del diestro cazador. Era un albatros de la más bella especie, admirable ejemplar de las aves pelágicas. Nuestra marcha no se interrumpió con este incidente, y por espacio de 2 horas estuvimos recorriendo ora unas llanuras areniscas, ora unas praderas de fucus de muy penoso andar. Francamente, ya no podía conmigo, cuando advertí que cierto brillo interrumpía la oscuridad de las aguas a media milla de distancia. Era el fanal del Nautilus. Antes de 20 minutos debíamos estar a bordo para respirar con holgura, porque me parecía ya que mi depósito no suministraba más que un aire muy pobre de oxígeno. Pero yo no contaba con un encuentro que retrasó algún tanto nuestro regreso. Me había quedado rezagado a unos 20 pasos, cuando vi que el capitán Nemo se volvía bruscamente hacia mí. Con mano vigorosa me echó al suelo, mientras que su compañero hacía otro tanto con Conseil. No supe qué pensar de pronto ante tan inesperada acometida, pero me tranquilicé al observar que el capitán se echaba también cerca de mí y se mantenía quieto. Me hallaba, pues, echado sobre el fondo y abrigado precisamente por una zarza de fucus, cuando al levantar la cabeza divisé unas enormes masas que pasaban ruidosamente despidiendo resplandores fosforescentes. Mi sangre se heló en las venas. Había reconocido que nos veíamos amenazados por unos formidables escualos. Eran un par de tintoreras, terribles tiburones de cola enorme, mirada apagada y vidriosa, que despedían cierta materia fosfórica por unos orificios que tienen alrededor del hocico. Aquellos animales son unas fieras monstruosas que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro. Yo no sé si Conseil se entretenía en clasificarlos, mas por lo que a mí tocaba, el plateado abdomen y la formidable boca, enrizada de dientes, de tan temibles peces fueron para mí observados bajo un punto de vista bien poco científico, y más bien como víctima que como naturalista. Afortunadamente estos voraces animales tienen poca vista, y pasaron sin vernos, rozándonos con sus aletas parduzcas y escapando así nosotros, como por milagro de aquel peligro, mayor seguramente que el encuentro del tigre en medio de una selva. Media hora después, guiados por el resplandor eléctrico, alcanzábamos el Nautilus. La puerta exterior había quedado abierta y el capitán Nemo la cerró tan pronto como estuvimos en la primera cabina. Después apretó un botón, sentí maniobrar las bombas dentro del barco y disminuir el agua alrededor de mí.
En algunos instantes quedó vaciada aquella cámara. Se abrió la puerta interior y entramos en el vestuario. Aquí nos despojamos, no sin trabajo, de nuestras escafandras y, muy molido yo y rendido de hambre y de sueño, me dirigí a mi camarote, aunque maravillado todavía de aquella sorprendente excursión al fondo de los mares. Aquí concluye el capítulo de hoy. Espero de corazón que hayas disfrutado de la lectura. Si ha sido así, te invito amablemente a que me lo dejes en los comentarios. Y si te ha encantado, considera apoyar este proyecto convirtiéndote en uno de nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, patreon.com/moonlightradio3. Por ahora aquí me despido, pero nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo. Gracias por la escucha.